Alexander Hayes nunca creyó en los secretos familiares. Durante 15 años vivió en Filadelfia, enseñando literatura clásica a los hijos de comerciantes y abogados, alejándose deliberadamente de la plantación de Virginia que llevaba su apellido, convencido de que cualquier oscuridad en su linaje había sido enterrada con la generación anterior. Pero el San de septiembre de Babet Luxujupach, cuando entrega el telegrama anunciando la muerte de su tío, Alexander sintió el primer susurro de que algo no estaba bien. No era exactamente dolor, sino una inquietud profunda. Look La sharp, man. The sensación time is de now. que el Yes, pasado sir. estaba We're with a you. punto Good. de Let's move. extender la mano y arrastrarlo de regreso. 3 semanas después, arrodillado sobre el suelo polvoriento del estudio de su tío, forzando una tabla suelta con manos que no dejaban de temblar, extrajo un diario encuadernado en cuero que destruiría todo lo que creía entender sobre su familia, sobre la educación y sobre la institución peculiar que había definido durante 2 siglos. La primera página contenía 73 nombres, cada uno acompañado de anotaciones que no deberían existir, ejercicios de gramática, conjugaciones, traducciones de Virgilio, Cicerón y Horacio. 73 personas esclavizadas enseñadas en latín de Tomoro. Forma sistemática y secreta entre Ichenbadbekinjuitsi y Ichenbadbekijupach, en abierta violación de las leyes y las convenciones sociales del sur anterior a la guerra. Pero fue la última entrada del diario la que heló la sangre de Alexander. Fechada el 7 de abril de Ichenbabi Arshipach, las palabras se interrumpían a mitad de una frase, disolviéndose en una mancha de tinta que parecía el resultado de una mano arrancada violentamente de la página. Lo que ocurrió aquella primavera debió de ser tan catastrófico que nadie volvió a hablar de ello durante 40 años, hasta ahora. Antes de descender a la verdad enterada de lo que sucedió en la plantación Willowbrook, Alexander recordó el largo viaje desde Filadelfia, 3 días de tren y diligencia, cada kilómetro adentrándolo en un paisaje que llevaba años intentando olvidar. Virginia en septiembre seguía sofocante. El aire espeso, los campos de tabaco extendiéndose marrones y dorados bajo un cielo interminable. Observando el campo desde la ventanilla, los recuerdos despertaron pese a su resistencia. Los veranos de su infancia antes de la guerra, corriendo por aquellos mismos campos sin comprender que todo estaba construido sobre sufrimiento. Había partido en Itzenpapekujusan con 17 años para estudiar en Pensilvania y desde entonces había con excusas para no volver. Su padre murió en Ichenbadbeksejusan. Su madre se volvió a casar y se mudó a Baltimore, y su tío Thomas administró la Prabuni en soledad durante 25 años. Sus cartas habían sido escasas y formales, comentarios sobre el clima y la salud, nada más. Alexander lo preferiría así. El telegrama del abogado Josiah Vance había sido frío y conciso. Thomas Hayes, fallecido el 1 de septiembre, fallo cardíaco. Como único heredero su presencia era requerida para liquidar la gerencia. Fairhaven resultó ser un pueblo detenido en el tiempo, una calle principal con una tienda general, una iglesia, un pequeño juzgado y la oficina de Vance, cuyo letrero de bronce brillaba más que cualquier otra cosa. El abogado describió a su tío como un hombre brillante y cada vez más recluido, sin sirvientes tras el fin de la guerra, dedicado únicamente a la lectura y la escritura, un erudito clásico formado en Harvard
que había elegido el aislamiento. Willowbrook patereció lentamente al coronar la última colina. La casa principal avanzó sobre campos abandonados, antiguos barracones de esclavos dervos derrumbándose, edificios vacíos como cicatrices abiertas. La vivienda, elegante pero deteriorada, parecía contener una memoria que el proletariado intentaba olvidar. Dentro, el polvo flotaba en el aire como tiempo suspendido, los muebles cubiertos, intactos desde hacía décadas. La biblioteca reveló la verdadera vida de su tío. Estanterías repletas de Platón, Aristóteles, Tácito, Plutarco, poesía romana, filosofía en latín, francés y alemán, una colección digna de una universidad, no de una plantación remota. El dormitorio de Thomas era austero, casi penitente, pero el estudio mostraba obsesión y tormento. Papeles, traducciones, correspondencia académica, manuscritos inacabados, una vida consumida por el pensamiento. Alexander durmió mal aquella noche, despertando con los sonidos de la casa antigua, y al amanecer regresó al estudio, decidido a ordenar todo. Fue entonces cuando examinó el escritorio, una pieza maciza de caoba. Al retirar el cajón inferior, notó que era más superficial de lo esperado. Presionó el fondo y cedió. Había un compartimento oculto, y dentro, el silencio de 40 años estaba a punto de romperse. Sus dedos encontraron el borde de una tabla cortada con precisión, encallada sin clavos. La levantó con cuidado y, en el espacio hueco entre el cajón y el fondo real del escritorio, apareció un diario encuadernado en cuero, atado con una cinta descolorida. Alexander los tuvo y notó que sus manos comenzaban a temblar sin comprender del todo por qué. El cuero Look sharp, man. The estaba time is now. gastado Yes, sir. por el We're with uso. Good. Let's move. Estaba gastado por el uso. La cinta quebradiza por los años. Lo llevó hasta la vente, donde la luz de la mañana entraba a raudales, y destató el lazo con sumo cuidado. El diario se abrió, revelando la letra de su tío, más joven y firme que la de la correspondencia reciente, pero inconfundiblemente la misma. La primera página contenía solo una fecha y una advertencia. Jour de marzo de Itchenbadbeck y Juitz, registro privado solo para mis ojos. Los que sigue no debe ser descubiertos jamás. Escribo sabiendo que, si alguien lo convande, las consecuencias serán catastróficas, no solo para mí, sino para todos los implicados. Sin embargo, debo ver constancia, la historia teria sabrá, aunque no pueda saberlo ahora. Quizá algún día, cuando el mundo sea distinto, alguien lea esto y comprenda lo que intentamos aquí. Alexander pasó la página con el corazón acelerado por razones que aún no podía nombrar. Lo que siguió fue una lista que parecía inocua al principio, pero que se volvía imposible línea tras línea. Marcus Johnson, 34 años, trabajador del campo, inició estudios el 20 de marzo. Completó las primeras declinaciones el 10 de abril. Aptitud excepcional para la gramática. Diana, 27 años, sirvienta de la casa, comenzó el 26 de marzo. Memoriza poesía con una sola lectura. Talento natural para los idiomas. Benjamin, 19 años, aprendiz de herrero, comenzó el 23 de marzo. Dificultad con conceptos abstractos, pero una determinación extraordinaria. La lista continúa durante 7 páginas.
73 nombres en total, cada uno acompañado por Resda, Funio en la plantación. Fecha de 15 y comentarios detallados sobre su progreso. Todas las entradas mencionaban declinaciones, conjugaciones, traducciones y autores latinos: César, Virgilio, Horacio, Ovidio. Alexander se dejó caer en la silla de su tío, el diario abierto frente a él, intentando comprender lo que tenía ante sus ojos. En Ichenbadbeck Ajuit, en Virginia, enseñar a leer y escribir a personas esclavizadas era ilegal. La ley era explícita. Cualquiera que reuniera esclavos con fines educativos entraría multas y prisión. El razonamiento también era claro. La alfabetización conducía a ideas peligrosas, a cuestionamientos, a resistencia organizada. Todo el sistema de la esclavitud dependía de mantener la ignorancia. Y aún así, alistaba la prueba de que Thomas Hayes, recién graduado de Harvard con 23 años, había enseñado de forma sistemática latín clásico a 73 personas esclavizadas. No lectura básica, sino una de las lenguas más complejas y más correctas. Fundamento de la alta cultura europea. ¿Por qué? ¿Por qué latín? Alexander avanzó hasta una entrada fechada el 25 de marzo de Ichenbadbeck Ajuit, donde comenzaba el relato personal de su tío. Hoy fue nuestra cuarta lección. Nos reunimos en el granero de tabaco después de la medianoche, cuando mi padre se ha retirado y los capataces han terminado sus rondas. Levo una sola vela y hablamos en voz baja. Somos 17 por ahora. He difundido la información con cuidado a través de Marcus y Diana, que eligen solo a quienes confían plenamente. El secreto es absoluto. Legan exhaustos tras jornadas interminables, pero al comenzar la lección, el cansancio desaparece. Nunca he visto tal concentración, tal hambre de conocimiento. En Harvard, la mitad de mis compañeros dormía durante Cicerón. Aquí, hombres y mujeres que han trabajado 12 horas en el campo, se inclinan para no perder una sola palabra sobre verbos latinos. Marcus me preguntó por qué elegí latín. Le di una respuesta estréntica. Es una lengua antigua, asociada a la religión. Si alguien escucha fragmentos, pensará que son oraciones, no política. Nadie teme a las églogas de Virgilio, pero no le dije la razón más profunda. El latín vale porque es difícil, obliga a pensar con disciplina, enseña a analizar estructuras complejas. Una mente tontrada en latín puede pensar sobre cualquier cosa, lais, filosofía, libertad. No les enseño latín. Les enseño que su inteligencia es tan poderosa como la de cualquier hombre blanco. Les enseño que la inferioridad es una mentira. Alexander se levantó y miró por la ventana. La luz dorada bañaba los campos abandonados de Willowbrook. Intentó imaginar a su tío, apenas mayor que él ahora, caminando de noche con una vela y un manual de gramática, reuniéndose en secreto con personas que legalmente ni siquiera podían aprender sus propios nombres. El riesgo era absoluto. Si lo descubrían, Tomás estaría ruina social y prisión. Para los estudiantes, el castigo podía ser brutal, incluso mortal. Y aún así, 17 acudieron a la primera lección. El diario continuaba con entradas irregulares que describían la expansión del proyecto. En habla ya habían avanzado a oraciones complejas. En mayo eran 30 y 12 se dividían en grupos. Leían a César y debatían el significado de cruzar un punto sin remedio. En junio, el padre de Tomás comenzó a sospechar. En julio, 5 senda
y 7 alumnos compartían textos y enseñaban entre ellos. En algo discutían a Séneca y la hipocresía del poder. La admiración de Tomás por su estudiante crecía junto a su miedo constante. Y entonces en Abuld, Itzen Babekilsan apareció la enta que marcaba el comienzo del fin. 8 de abril, todo se derrumba. Mi padre sabe algo, no sé cuánto, pero sabe. Anoche me observó desde la venta. Esta mañana preguntó qué hacía tan tarde en el granero. Mentí, vi miedo en sus ojos. No por mí, sino por lo que esto significa para la familia, para la propia Wills, para el orden que nos sostiene. Les dije a los estudiantes esa noche que debíamos suspender las lecciones al menos durante un mes. Permitir que las sospechas se disiparon. Aceptaron a regañadientes, pero comprendieron la necesidad. 15 de abril de Isenbadbek-Nizusan, catástrofe. Marcus fue quien en el establo leyendo un libro que yo le había prestado, Las Metamorfosis de Ovidio. Mi padre lo vio, reconoció de inmediato el texto en latín. Le arrebató el libro y me confrontó en mi estudio esa misma noche. Intenté mentir, dije que Marcus debía haberlo robado, que no podía leerlo. Mi padre no me creyó, pero necesitaba creerme. Vi ese conflicto en su rostro, la necesidad desesperada de pensar que su hijo nos estaba traicionando. Todo aquello en lo que se sostenía la familia. Pero no pudo ignorar lo que había visto. A la mañana siguiente, Marcus fue azotado en el patio. 20 latigazos me obligaron a presenciarlo. El castigo lo administró Garrett, el capataz de mi padre, un hombre cuya crueldad tranquila siempre me había aterrorizado, que actuó con precisión mecánica, sin rabia, pero sin piedad. Marcus no emitió sonido alguno. Me miró una sola vez y en su expresión no había reproche, solo una comprensión terrible. Desde el preste, parecía decir, ambos sabíamos que podía llegar. 22 de abril de Isenbadbek-Nizusan. No he dormido bien en una semana. Cada vez que cierro los ojos veo la espalda de Marcus, la sangre, la violencia metódica. Quiero detenerlo todo, quemar los libros. Fingir que nunca ocurrió, pero 3 días después de la paliza, Diana vino a verme. Traía un mensaje de Marcus y de los demás. Look sharp, man. Querían Time is now. controlar. Yes, sir. Comprendían los Good. riesgos Let's move. mejor que yo. Han vivido rodeados de violencia toda su vida. Dijo que el castigo había sido terrible, pero no desconocido. Lo que estábamos construyendo juntos era algo que ningún látigo podía arrebatar. El conocimiento, dijo, vive en la mente, donde nadie puede alcanzarlo. Aunque sean golpeados, vendidos o asesinados, el tiempo que pasaron pensando libremente, leyendo, discutiendo poesía y filosofía, ese tiempo existió. Nadie puede hacer que no haya ocurrido. Su valentía me avergüenza. No sé si soy lo suficientemente valiente para contar, pero soy demasiado cobarde para decir que no. El diario mostraba que las lecciones continuaron. Auté con mayor cautela. Mi tío trasladó los encuentros exclusivamente a la noche. En el bosque, redujo los grupos, espació las reuniones. La sospecha de su padre nunca desapareció por completo, pero sin pruebas concretas no volvió a actuar. Marcus se recuperó de la paliza y regresó a las lecciones. El grupo, que se había dispersado brevemente por miedo, volvió a reunirse poco a poco, aunque algo había cambiado. Todos entendían ahora que esto no era un juego intelectual, que las consecuencias eran reales, que el conocimiento que buscaban podía
costarles todo. Y así persistieron durante Itzen Babakar Shazan, Itzen Babakar Shazufi, Itzen Babakar U, Alexander leyó, intenta trasha, intenta que documentaban su progreso, sus debates cada vez más complejos, su hambre insaciable de textos, de ideas, de accesión a un mundo que les había sido negado deliberadamente. Noviembre de Ichen Babak Nijul. Leímos a Tácito esta noche su análisis de la corrupción del poder absoluto en Roma imperial. Los paralelos con nuestra sociedad eran tan evidentes que nadie necesitó nombrarlos. Discutimos cómo la tiranía corrompe tanto al tirano como al sometido, cómo los sistemas de opresión dañan a todos los que tocan, cómo la complicidad con el mal se normaliza con el tiempo. Benjamín me preguntó si creía que los futuros historiadores escribirían sobre la esclavitud como Tácito escribió sobre la tiranía romana, como algo monstruoso y, a la vez, tan integrado en la vida cotidiana que durante generaciones nadie pudo imaginar otra forma de existir. Dije que esperaba que sí, que creía que algún día la esclavitud terminaría y sería vista con el mismo horror con que hoy vemos los combates de gladiadores. Marcos dijo en voz baja que él no viviría para ver ese día. Pero Talti, los hijos de sus hijos, sí. Esa tristeza todavía me persigue. Marzo de Itzen Babak Nijul. 73 estudiantes ahora. Este es el límite seguro. Algunos llevan 4 años estudiando conmigo y leen latín con la misma fluidez que cualquier graduado de Harvard. Están trabajando las vidas de Plutarco y debaten sobre liderazgo, virtud y poder político. Son conversaciones que podrían tener en cualquier universidad. Y sin embargo ocurren en secreto en los bosques de Virginia, con personas que legalmente no poseen ni la ropa que visten. Julio de Ichen Babak Erseru. Diana me preguntó por qué nunca hablamos de escapar. Es cierto, nunca discutimos huida ni redes clandestinas. He evitado el tema por miedo, pero ella dijo que no es eso lo que buscan de mí. Tienen sus propias redes. Lo que quieren es la prueba de que sus mentes le pertenecen, que todo el fundamento intelectual de la esclavitud es una mentira. Si huyen y los atrapan, pueden morir. Pero esto, dijo, nadie puede atraparlo. Vive en ellos para siempre. Alexander dejó de leer. Sus manos temblaban. Todo lo que le habían enseñado sobre la esclavitud se derrumbaba. 73 personas agotadas, perseguidas, habían dominado el latín y debatido filosofía al más alto nivel. Miró los campos de Willowbrook e imaginó a quienes los trabajaban citando a Virgilio. El diario continuaba hasta Ichen Babak Erjepats, y sabía que lo peor aún estaba por llegar. Enero de Ichen Babak Nijul. La salud de mi padre empeora. Está paranoico. Siente que algo ha cambiado. No se equivoca. Los estudiantes se mueven con dignidad silenciosa. Ya no fingen inferiosidad. Eso lo aterra. Junio de Ichen Babak Nijul ha invitado a su primo Gerard Ashwell, un plantador de Carolina del Sur, para ayudar a administrar la plantación. Es un hombre duro. Si llega, todo será imposible. Diciembre de Ichen Babak Nijul. Mi padre murió. Su último aviso fue vigilar a los esclavos. Ashwell llegará en marzo. Marzo de Ichen Ashwell ha llegado. Es brutal, inteligente y peligroso. Las lecciones quedan suspendidas. Mayo de Ichen Babak Nijul. Vivir con Ashwell es insoportable. Gobierna con miedo. La violencia ha vuelto a ser cotidiana. 15 latigazos. No pude detenerlo. Técnicamente era el dueño aquí,
pero Ashwell impone con una seguridad absoluta y un carácter dominante que deja sin opción. Me trata como a un niño ingenuo incapaz de gestionar una prapanis. Y lo peor es que no es solo cruel, es observador. Ha notado lo mismo que mi padre, algo distinto en los trabajadores, comparado con otras plantaciones. Y aún no sabe que lo vigila. Siempre vigila. Julio de Ichen Babet Archichi, logramos una lección en 2 meses. En lo profundo del bosque, a medianoche, solo 15 personas susurrando. No lleve vela, trabajamos solo con la luz de la luna. Diana me contó que los demás estaban frustrados, desesperados por cuanto estudiando. Repasaban por su cuenta, compartían fragmentos durante el trabajo, pero extrañaban las lecciones duradas. La discusión, la naturaleza colectiva del aprendizaje, pero no veo cómo construir de manera segura mientras Ashwell esté aquí. Ha propuesto asumir un puesto permanente de administración de la plantación con seno de las ganancias. Intento contra Farmias de rechazarlo sin provocar un conflicto total, pero no es un hombre que eftet un ofrecimiento. Octubre de Etienne Badbach Irjunita. Algo extraordinario ocurrió. Marcus se me acercó ayer, la primera comunicación directa en meses, con una propuesta. El grupo había discutido y alcanzado consenso. Quieren crear algo permanente, un resto de lo que han aprendido, no para ellos mismos, demasiado peligroso, sino para el futuro. Desean traducir algo significativo del latín al inglés, algo que capture lo que estos años significaron para ellos, una prueba tangible de que existieron como personas educadas y pensantes. Esta entrada hizo que Alexander se inclinara hacia adelante, su tensión aguda de repente. Una traducción. Su tío había mencionado un manuscrito en su última anotación. Esto debía ser a lo que se refería. El diario continuaba con su agonía. Crear un documento escrito era evidencia física, previa de la educación ilegal que quería destruirlos a todos. Pero finalmente cedió, conmovido por su determinación. Noviembre de Ichen Babach Irchi, elegimos el texto. Tras mucha discusión, se echaron el ensayo de Séneca sobre la brevedad de la vida, apropiado en un sentido que me rompe el corazón. Una meditación sobre cómo las personas desperdician su vida en servidumbre, viviendo para expectativas ajenas, sin decidir por sí mismas, sin elegir su propio camino. El ensayo argumenta que la vida es suficiente si se usa con sabiduría, pero la mayoría la malgastas, sirviendo amos, acumulando riquezas, persiguiendo placeres vacíos. Dividiremos el texto en secciones. Distintos estudiantes traducirán cada parte y luego se reunirán para unificación la traducción. Tomará meses, trate más. Cada momento que trabajamos aumenta el riesgo. Enero de Ichen Bapa Ichen Bak Ijupachi. La traducción avanza. Trabajan en pequeños grupos de 2 o 3, en cualquier momento robado. Domingos, madrugadas, noches tardías. Cada grupo toma una sección. La traduce de memoria con minimal acción al texto original. Luego la entregan a Diana, editora principal, quien unifica el lenguaje y vería precisión. Mi papel es minimal. Consulto solo sobre construcciones de isla o vocabulario raro, pero el trabajo es preponle suyo. Al terminar, representará el logro intelectual colectivo de 23 personas. No todos los 73 participan. Algunos temen o no quieren riesgo de evidencia escrita, pero 23 se comprometen plenamente. Marazo de Itzen Badbek Ijupach,
La traducción está casi completa. Diana ha compilado 30 páginas unificadas, con el latín en un lado y la traducción al inglés en el otro. Revisé la exactitud y es extraordinaria. No solo técnicamente correcta, sino profundamente perceptiva. Capturan matices del pensamiento de Séneca que muchos eruditos profesionales pasan por alto. Cuando esto se complete, lo esconderé junto al diario. Quizá un día, cuando la esclavitud termine, se podrá conceder esta historia sin destruir vidas. Alguien lo encuentre y comprenda lo que estas personas lograron contra probabilidades imposibles. Ir de abril de Ichenbabet y Japach, Ashwell hace preguntas. Ayer me detuvo y preguntó deliberadamente si no de comportamientos extraños, reuniones inusuales, si Adrián tenía acceso a libros o papeles. Fingí ignorancia, pero las manos me temblaban. ¿Sabe algo? No sé qué ni cuánto, pero sospecha. Marcus me advirtió hace 3 días que Ashwell cuestiona a la gente. Pregunta sobre mis hábitos, a dónde voy, qué hago. Alguien debió ver algo, decir algo, incluso inocentemente. La traición está completa. Debo esconderla de inmediato y detener todas las actividades. Cualquier indicio de educación o lectura. El peligro es extremo. Jour de abril de Ichenbabet, vivo con miedo constante. Ashwell me observa todo el tiempo. He escondido el manuscrito de la traducción con este diario bajo el piso, pero tener evidencia física hace que cada instante sea aterrador. Debería destruirlo, pero no puedo. Representa demasiado, psiquifía demasiado. 23 personas vertieron mente y corazón en esa traducción. Meses de riesgo para demostrar que existieron como seres humanos pensantes y educados. Destruirlos sería burlarlos, negar que existieron, permitir que la esclavitud ganara incluso en la memoria. No lo haré. Lo mantendré oculto hasta un futuro lejano donde la verdad pueda reconocer. Jichina de abril de Ichenbabet y Jabat se acabó. Ashwell sabe todo. No sé cómo, pero lo sabe. Esta tarde lo vi hablar con el viejo valet de mi padre, preguntando sobre los bosques donde hacíamos lecciones. Luego, hace una hora, un joven llamado Samuel, que nunca asistió, mencionó a un capataz haber visto velas y reuniones nocturnas. Él no tenía intención, solo conversaba, pero Ashwell escuchó y entendió. Escribo apresuradamente porque escucho pasos y creo que Ashwell sube, pase lo que pase. Este diario debe sobrevivir como testimonio. 73 personas aprendieron latín aquí entre Ichenbabet y Ichenbabet Japach. Estudiaron Virgilio, Cicerón, Séneca y Tácito. Debatieron filosofía, política e historia con sofisticación que habría impresionado a cualquier universidad. Tradujeron un texto clásico sobre libertad mientras estaban esclavizados. Demostraron que la mente humana no reconoce cadenas y que los cimientos intelectuales de la esclavitud se basan en mentiras y en ignorancia deliberada. Pase lo que pase con ellos o conmigo, esa verdad existió. Fue real. Nadie puede burlar lo que ocurrió. Debería haberlos protegido mejor. El diario termina allí, a mitad de frase, la tinta manchada. Las páginas restantes estaban en blanco. Alexander permaneció inmóvil en la silla de su tío, con el diario abierto, sintiendo el peso de 40 años de silencio sobre sus hombros. ¿Qué sucedió después? Confrontó Ashwell a su tío. ¿Y él se descubrió el secreto? El diario no da respuesta, solo ese final abrupto que se siente como un portazo. Pasó la mañana buscando otros cargamentos, una continuación de la historia. No jaló nada.
El diario había estado oculto solo bajo la tabla, sin el manuscrito de la traducción. Lo que sucedió con esas 30 páginas permanece un misterio. Los regios de la plantación que revisó con Josiah Vance Yoso. Los regios de la plantación que revisó con Josiah Vance. El día anterior no muestran hechos inusuales en Abdel de Ichen Babet Arshurpat. Ninguna venta, fuga o juicio, solo notas rutinarias sobre siembra y gastos. Pero el silencio mismo parecía deliberado, como si algo se hubiera borrado cuidadosamente del registro posicional. Alexander decidió buscar más información. A la mañana siguiente, fue a Fairhaven Alakio del condado. El encargado, Joseph Patterson, un anciano de más de 40 años de servicio, recordó todo. ¿Y se busca información sobre su familia?, preguntó, sacando polvorientos libros de contabilidad a pedido de Alexandra. Hace 40 años, dijo, Ichen Badbike Arjirbad. Sí, intentó rastrear qué pasó con algunos trabajadores de la plantación. Patterson lo miró con tensión, curioso investigar eso. La mayoría de familias de plantadores no lo hace. Aún así abrió los libros, recorriendo con el dedo columnas de ventas y transferencias. ¿Qué mese? Abrió el mayo de Ichen Badbayshupach. Patterson pasó páginas, luego se detuvo, recorriendo una larga lista de transacciones entre el Jubad de abril y el Jubu de mayo, toda de Willowbrook. Extraño, murmuró. Su tío vendió a la mayoría de los trabajadores esa primavera. 73, parece, dispersos en varios estados no locales, muy inusual. Los redos no muestran roto, solo las transacciones. Pero había rumores en la ciudad, nada prostitucional. Se decía que algo había ocurrido en Willowbrook, algún tipo de problema con los esclavos. Unos aseguraban que habían planeado escapar, otros que hubo un levantamiento sofocado. Pero nadie murió, nadie fue castigado públicamente. Solo estas vevtas, durante unas semanas y después, nada. Como si todo se hubiera manejado en silencio, a la manera de la familia. Alexander se sintió enfermo. ¿Y quién había manejado esas venas? Patterson consultó el libro contable. Gerard Ashwell, actuando como agente del patrimonio, firmó todas las transacciones. Alexander pasó los días cazando en el accio del condado, copiando cada detalle de las tissues en ventas. Los nombres coincidían con los del diario de su tío, Marcus Diana, Benjamin y los demás. Cada uno vendido a un comprador diferente, familias separadas deliberadamente, dispersados por todo el sur con precisión sistemática. Ashwell había destruido toda la comunidad educada que su tío había construido, desmantelándola y dispersándola para que nunca pudieran reunirse, nunca compartir lo aprendido, nunca representar una amenaza futura. Pero, ¿por qué no había expuesto el secreto públicamente? ¿Es porque manejarlo en silencio y no con un ejemplo legal? Alexander encontró una respuesta parcial en una carta escondida. En uno de los libros de Cicero de su tío, fechada en diciembre de Ichenbabelochi, menos de un año antes de la muerte de su tío, escrita con su mano más fija pero aún legible, a quien herede esta casa y encuentra estos caros cientos. He llevado el peso del Shich de Abred, Itzenpadbekishpat durante 40 años. Tenía, Arzagu entonces, convencido de hacer un trabajo noble, creyendo que la dedicación secreta preña socavar la esclavitud desde dentro. Fui un tonto. No porque la educación fuera inútil,
Esas Chiyusan personas demostraron ser más capaces que cualquiera de mis compañeros de Harvard. Fui tonto por subestimar cuán violentamente el sistema se protegería. Gerard Ashwell descubrió todo aquella noche. Entró a mi estudio con 2 capataces y sostenía el manuscrito de la traducción en sus manos, que había atendido esa tarde bajo la tabla del piso. Al parecer, un sirviente había notado la tabla floja. Lo mencionó inocentemente y Ashwell investigó. Leyó lo suficiente para comprender de qué se trataba. Me dio una elección, un pacto diabólico. Podía exponer todo públicamente, procesarme según la ley de Virginia, arruinar el nombre de mi familia, causar castigo público severo para todos los involucrados. Bajo los códigos de esclavos, enseñarles a leer podía, acarrear latigazos, marcas, incluso ejecución si se consideraba preparación para rebelión. Las Chiyusan personas sufrían públicamente como ejemplo. O dicho Ashwell, podía permanecer en silencio mientras él manejaba la situación en privado. Vendería a todos los participantes, dispersándolos por radio todas para que no pudieran reunirse ni difundir conocimiento. Destruiría toda evidencia física y les diría a los demás que hubo una conspiración, que solo la misericordia del amo los salvó de un castigo peor. Esto serviría como amenaza y advertencia. Quien se salga de su lugar será arrancado de todo. A cambio, debía Cyril, Byfened Cesar D. Willowbrook, otorgarle autoridad plena de administración y jamás hablar del asunto. Mi silencio compartiría su supervivencia. Incluso si significaba separación y placelie. Elegí el silencio. Dios me perdone. Me dije que los protegía, que la venta privada era mejor que la ejecución pública, que la separación era preferible a la muerte. Pero la verdad, me protegía tanto a mí como a ellos. No soportaba instar un juicio público. Mis colegas de Harvard, la sociedad de Richmond, la vergüenza de mi familia. Mi cobardía se disfrazaba de misericordia. Durante el mes siguiente, Ashwell vendió metódicamente a cada persona que asistió a las lecciones. Consultó mi diario para identificarlos. Usó mi propinal documentación para destruir lo que había construido. Me hizo estar presente en cada venta, obligándome a ver partir cada Look sharp, man. The carreta, time is now. llevando Yes, sir. a las We're waiting. personas Good. que Let's había move. enseñado, a quienes había prometido dignidad y conocimiento. Diana fue vendida a un terrateniente de arroz en Carolina del Sur, a Marcus a una plantación de algodón en Georgia, Benjamin a Tennessee. Tontos, 73 separados, años de aprendizaje dispersados como hojas. Los restantes, quienes nunca participaron, fueron reunidos y engañados. Ashwell dijo que hubo un complot, conspiración para asesinar y quemar la casa. Los leyes fueron eliminados. Esto era la consecuencia de olvidar su lugar, de excederse. Que sirva de lección. El manuscrito de la traducción fue quemado. Vi cómo Ashwell alimentaba el fuego página por página. 30 páginas de traducción cuidadosa, meses de trabajo colectivo. La mente de Ersusan brillante reducida a cenizas en 15 minutos. Solo conservó mi diario, dijo, como garantía de que nunca hablaría. Si intentaba decir la verdad, él usaría el diario como evidencia para acusarme. Viví bajo esa amenaza hasta Itzenbad-Batsish, cuando finalmente pude comprarle la parte de Willowbrook. Le ofrecí una suma sustancial,
aceptó y regresó a Carolina del Sur. Nunca lo volví a ver, pero la culpa permaneció. Intenté rastrear algunos de los Tsinayusan en los años posteriores, pero fue imposible. Para Ichen Babait Luxu, al abolirse la esclavitud, habrían sido ancianos o muertos, dispersos, con nombres distintos y sin documentación. Los falé. Conservé el diario porque no podía destruir la única evidencia de su existencia, de su logo real. Estudiaron latín en esa plantación, debatieron a Cicerón y Séneca, demostraron que la mente humana no puede ser esclavizada y yo falé en protegerlos. No busco perdón, solo documento. Esto para que algún día alguien reconozca lo que lograron esas Tsinayusan personas. Merecían libertad y recibieron separación y silencio. Lo mínimo que puedo hacer es asegurar que su historia sobreviva, aunque yo no pueda. Thomas Hayes, Jr. Diciembre de Ichenbatpeklok China. Alexander notó más páginas de Bajo, otros cabellos en la mano de su tío. Uno era la lista completa de los Tsinayusan, con fechas y lugares de venta, cada venta registrada meticulosamente, un acto de memoria y penitencia. La última página irá elefante. Al final, en la caligrafía de su tío, solo pude salvar 5 líneas en latín, escrita con mano distinta, elegante y cuidadosa, que Alexander supuso de Diana, non estas tramivia. No hay camino fácil de la tierra a las estrellas. Nemo person. Ningún hombre puede usar una máscara por mucho tiempo. Tempest edum time. Devorador de todo. Dum spiro sparo. Mantendrá respiro, espero. Debajo, en inglés, existimos. Pensamos, aprendimos. Debatimos la libertad mientras éramos esclavizados. Nadie puede burlar esta verdad. Quien encuentre esto, recuérdenos. Recuérdenos como humanos, inteligentes, dignos de educación y libertad. No recibimos nada en vida, pero lo tomamos en horas robadas. Ese tiempo fue real, ese logro fue real. Nosotros fuimos reales. Diana Marcus, Benjamin y los Tsinayusan Abril de Ichenbabenijupach, firmado por sus nombres, cada uno en distinta mano. Su testamento, prueba de existencia. Alexander permaneció en el estudio de su tío, mientras la luz de la tarde se desvanecía, sosteniendo estos frágiles papeles, una evidencia sobreviviente de un secreto extraordinario, comprendiendo que ahora cargaba con una responsabilidad que nunca pidió. Su tío había guardado silencio, 6 años. Paralizado por culpa y miedo, bajo la amenaza de Ashwell. Pero Ashwell ya había muerto, la esclavitud terminó, las razones para calar desaparecieron. La verdad podía contarse finalmente, pero ¿a quién? ¿Quién lo creería? Incluso si lo hicieran, ¿qué importaría 6 años después? La mayoría probablemente muertos o dispersos. Alexander pasó la semana siguiente buscando respuesta. Escribió cartas a sobrios históricas y iglesias donde los Tsinayusan habían sido vendidos. La mayoría respondió negativamente. Reyes destruidos, carioncios perdidos, personas cambiaron de nombre. Casi imposible rastrear a los individuos. Pero una carta trajo esperanza. El reverendo Samuel Collins, de Nashville, respondió en enero de Ichenbarbaklukski. Tenía registros eclesiásticos de los Ichenbarbaksizers. Entre ellos Benjamín, quien adoptó el Apfelhaus tras la emancipación, un hombre respetado y educado, cuya formación nadie sabía cómo adquirió. 2 de sus hijos, Charlotte y Rachel, un Vivians. Alexander viajó a Nashville en marzo de Ichenbarbaklukski y tocó a la puerta de la modesta casa que les indicó el reverendo.
Las hermanas, cautelosas, escucharon su historia, sospechosas de aquel hombre blanco de Virginia preguntando por su padre. Alexander le mostró el diario de su tío. Lo leyeron en silencio, pasando las páginas entre sus manos. Mendeley él observaba cómo sus expresiones cambiaban de la desconfianza al asombro, y luego a algo parecido a la maravilla. Cuando terminaron, Charlotte levantó la vista con lágrimas en los ojos. Nuestro padre nunca habló de su tiempo en Virginia, dijo en voz baja. Nos contó que fue vendido a los 18 años, separado de su familia, pero no daba dendes. Decía que el pasado era mejor dejarlo atrás, aunque a veces se detuvo. A veces decía cosas en otro idioma, solo unas frases, siempre las mismas. Nunca supimos cuál era. Latín, aclaró Alexander, sabía latín. La voz de Rachel tembló. ¿Cómo? Alexander les explicó todo, las lecciones secretas, la educación sistemática, los sigillos estudiantes, el proyecto de traducción, el final catastrófico de abril de Ichenbach y Japat cuando todos fueron vendidos y dispersados. Les mostró las notas de su tío documentando el progreso de su padre. Su determinación se estreció tres trechuas, ser y sechest. Su determinación, su inteligencia. Les enseñó el testamento de Diana con la firma de Benjamin. Las hermanas permanecieron en silencio por un largo momento, hasta que Charlotte habló. Por eso siempre nos dijo que la educación era lo más importante. Nos insistió en aprender a leer y escribir incluso cuando era difícil, cuando no había buenas escuelas para niños de color. Decía que en esta montes nos pertenecen y nadie podría arrebatárnoslas. Si las llenábamos de conocimiento, pensábamos que solo era filosófico. No sabíamos que hablaba por experiencia prepiñal. Estudió Cicerón, dijo Alexander, y Virgilio, y Seneca. Las notas de mi tío muestran que fue un estudiante decidido, excepcional. Rachel ahora lo raba, y luego lo vendieron por eso. Lo alejaron de su familia, nos enviaron aquí, todo porque quería aprender. Sí, pero sobrevivió, dijo Charlotte con firmeza. Sobrevivió. Nos crió y se aseguró de que tuviéramos la educación. Aunque fuera difícil, no dejó que lo destruyeran. Durante los meses de Alexander continuó su investigación. Encontró a 3 más de los Chihayusan, Hannah en Carolina del Norte, James en Georgia, y Sarah, que llega a Filadelfia tras la emancipación. Todos habían sido jóvenes, estudiantes en las lecciones secretas de su tío y recordaban. Hannah, en sus 70, vivía con sus nietos cerca de Charlotte. Loro, al ver el diario y reconocer su nombre entre los Tinishusan. Pensé que todos habíamos sido olvidados. Dijo, después de ser vendidos y dispersados, creí que nadie sabría lo que hicimos. Que moría con nosotros. ¿Tradujiste a Seneca? Preguntó Alexander. Mis tío escribió que eras brillante. Diana era la brillante. Yo memorizaba pasajes al escucharlos una vez. Los demás solo trabajábamos duro, pero esas lecciones eran maravillosas. Por unas horas cada semana, no éramos esclavos. Éramos estudiantes, académicos, personas cuyos pensamientos importaban. Fue el único momento en mi vida en que me sentí realmente humana. ¿Es que pasó después de ser vendida? Preguntó Alexander. La expresión de Hannah se oscureció. Me enviaron a una plantación de arroz en Carolina del Sur. Terrible. Agua hasta las rodillas, calor insoportable. Intenté olvidar lo que había aprendido. Era demasiado doloroso recordarlo. Pero no pude olvidar del todo. A veces por la noche,
Recitaba declinaciones en latín en mi cabeza solo para probarme que realmente las había aprendido, que no había sido un sueño. Tras la emancipación, vine aquí, empecé de nuevo, construí una vida, pero nunca conté las lecciones. ¿Y quién lo creería? Alexander pasó meses documentando estas historias, entrevistando a sobrevivientes y descendientes, reconstruyendo lentamente el disauto de los Chichursan dispersados. La mayoría desapareció en el anonimato de la esclavitud, sus historias perdidas, pero algunos sobrevivieron, criaron familias, transmitieron su amor por el aprendizaje, incluso sin poder explicar de dónde venía. En diciembre de Ichenbadbet-Lokshirkyo, Alexander publicó un libro titulado Los eruditos ocultos, Historia secreta de la educación y la resistencia en la Virginia antebellum. Incluía el diario de su tío, testimonios de sobrevivientes y descendientes, y su análisis sobre lo que la historia significaba para entender la esclavitud y la resiliencia humana. Fielmente ignorado, algunas revistas académicas lo reseñaron. La mayoría es escéptica, que los esclavos hubieran estudiado latín parecía increíble, imposible de creer. Algunos lo acusaron de falsificar el diario por razones políticas. Otros dijeron que su tío estaba mentalmente inestable, que era fantasía. Pero hubo quienes entendieron. Look sharp, man. The time is now. Frederick Douglass escribió a Good. Alexander: Let's move. los trudinetes de tu tío lograron lo que siempre supe posible. Ninguna cadena puede atar la mente humana. Su historia debe contarse y volver a contarse hasta que todos comprendan que el mayor crimen de la esclavitud no fue el cuerpo, sino sofocar el potencial humano. Alexander dedicó el resto de su vida a documentar estas historias. Nunca volvió a enseñar en Filadelfia. Se entregó a descubrir y registrar las vidas de los Shinjusan y otros, como ellos, esclavos que aprendieron a leer a escondidas, que se educaron entre sí y demostraron que toda la justificación intelectual de la esclavitud era mentira. Murió en Itzenpatbekushuni a los Loxolopcaños, habiendo pasado el que montando la educación secreta en el sur antebellum. Su trabajo fue olvidado durante décadas, considerado marginal, centrado en excepciones. Pero en los años Lockjurs, durante el movimiento por los derechos civiles, los historiadores redescubrieron su instigación, su libro, notas, correspondencia y el diario original. Comprendieron que lo extraordinario era solo un ejemplo de un fenómeno más amplio de educación secreta. Escuelas clandestinas, redes subterráneas de conocimiento que la historia había ignorado. Hoy, el diario de Thomas Hayes, Jr. serva en Uritzi, y el testamento de Diana con sus Isyusan firmas cuelga en el Smithsonian National Museum of African American History and Culture. La historia de los Nanashusan que estudiaron latín en Willowbrook se enseña en universidades como ejemplo de resistencia a través de la educación, de dignidad humana frente a la opresión sistemática. Pero durante 6 años todo fue silencio. Solo existía un diario de cuero oculto bajo un piso, un testamento escrito por personas que sabían que tal vez nunca serían recordadas, pero se negaron a que su logro desapareciera. Tenían razón, existieron, aprendieron, pensaron libremente mientras sus cuerpos estaban encadenados, y nadie pudo arrebatarse celo, ni siquiera a tomarlo todo. Comparte esta historia
Suscríbete para más relatos olvidados de valentía y conocimiento, y segura que la memoria de los eruditos ocultos nunca se pierda.